Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Juan Francisco Rivera Castro y hoy vengo a hablar sobre los sistemas de control en lazo abierto y los sistemas de control en lazo cerrado. Bien, para dar inicio a esta presentación, definiremos generalmente qué es un sistema de control. A este se les define como un ente que recibe variables de entrada y entrega en respuesta a estas unas variables de salida. Las acciones externas al sistema se dividen en dos grupos: las variables de control, que son las que pueden ser manipuladas por el sistema, y las perturbaciones, sobre las que no es posible ejercer ningún tipo de control y de las cuales hablaremos en unos momentos. Como tal, un sistema de control es un tipo de sistema que se caracteriza por la presencia de una serie de elementos que permiten influir en el funcionamiento del sistema. La finalidad de estos es conseguir, mediante la manipulación de las variables de control, un dominio sobre las variables de salida, de modo que éstas alcancen unos valores deseados. Este tipo de sistemas debe contar con ciertas características para que sea factible. En primer lugar, y más importante, debe tener estabilidad. Después, debe ser robusto ante perturbaciones y debe contar con cierta facilidad para configurarse remotamente mediante interfaces. Para continuar, tenemos que tener en cuenta ciertos conceptos clave, como lo son la retroalimentación. Esta se define como una operación que, en presencia de perturbaciones, tiende a reducir la diferencia entre la salida de un sistema y alguna entrada de referencia. Este tipo de concepto simplemente se aplica a sistemas de control en lazo cerrado. Para continuar, tenemos lo que es la sensibilidad. Esto se define como la capacidad de respuesta a excitaciones muy pequeñas. Aquí podemos hacer un pequeño paréntesis, puesto que los sistemas de control deben ser sensibles ciertamente a las entradas de referencia que necesitan para un funcionamiento correcto. Sin embargo, deben ser insensibles a las perturbaciones externas a él. Como tal, para continuar, tenemos lo que es una perturbación entonces, que es no más si una señal que puede afectar al valor de salida de un sistema, la cual es imposible de controlar y puede provenir de factores externos como puede ser algún tipo de magnitud física como la temperatura o la humedad, o internos que pueden provenir del sistema, como lo son el ruido generado por alguno de los componentes que lo conforman. Después tenemos lo que es la precisión. Esta se define como la capacidad de producir resultados exactos. Este concepto está ligado a la capacidad de generar la misma salida en diferentes ocasiones ante la misma entrada. Es una correlación de función. Después tenemos lo que es estabilidad. Un sistema se dice que es estable si para toda entrada acotada produce una salida acotada, independientemente de su estado inicial. Como siguiente punto tenemos lo que son los sistemas de control en lazo abierto. Estos son sistemas en los cuales la salida no tiene ningún efecto sobre la acción de control y en los cuales no se mide la salida ni se retroalimenta para compararla con la entrada. Por ende, podemos decir que a cada entrada de referencia le corresponde una condición de operación predeterminada. Este tipo de sistemas de control tiene ciertos componentes, como lo son el elemento de control. Este elemento determina qué acción se va a realizar en función de una entrada de referencia. Puse como ejemplo un ser humano, puesto que un ser humano puede realizar la apertura o cierre de alguna válvula, el giro para iniciar algún temporizador, el cual va a dar pauta para que se inicie el proceso de control en lazo abierto. De ahí tenemos lo que son los elementos de corrección. Esos elementos son los encargados de realizar la acción de corrección sobre la variable controlada, como pueden ser motores, válvulas, algún tipo de switch o bombas, entre otros. Y pues el proceso, que es el sistema en el cual se controla la variable. Como todo sistema, este cuenta con ciertas ventajas y desventajas. En primer lugar, tenemos que son de construcción simple y de fácil mantenimiento, ya que no llegan a ser muy complejos la mayoría de las veces. Por ende, llegan a tener costos más bajos. No tienen problemas de estabilidad y son convenientes cuando la salida es difícil de medir o cuando medir la salida de manera precisa no es económicamente factible. En sus desventajas podemos observar que las perturbaciones y los cambios en la calibración originan errores y la salida puede ser diferente de lo que se desea. Para mantener la calidad requerida en la salida,
es necesaria cierta recalibración de vez en cuando. Y ahora bien, visto estos conceptos de lo que son sistemas en enlace abierto, podemos pasar a lo que es un ejemplo. Yo escogí lo que es un torno convencional, puesto que considero que es un sistema de múltiples entradas y múltiples salidas, lo cual lo convierte en un sistema de enlace abierto un poco más complejo. Pero lo voy a explicar por qué de múltiples entradas y múltiples salidas. Bueno, una de sus entradas podría ser la configuración que obtiene la caja Norton, que es la encargada de regular las velocidades, no regular, de definir las revoluciones por minuto que tendrá el plato. Bien, como sabemos, un sistema de enlace abierto no contiene captadores. En este caso tampoco se contiene un captador para determinar si las revoluciones por minuto que la caja Norton ofrece están siendo cumplidas por las revoluciones del plato. Otra de las entradas de este sistema de enlace abierto puede ser el sistema automático para roscado que contiene este torno convencional. Como tal, este sistema automático simplemente toma como referencia la posición de las palancas para saber el número de hilos por pulgada que habrá en dicho tornillo. Pero como se puede repetir nuevamente, no existe un captador que detecte si realmente se cumplen las especificaciones de dicha cuerda, por lo cual un torno convencional recae en el tema de sistemas de lazo abierto. A continuación, veremos lo que son los sistemas de control en lazo cerrado. En este tipo de sistemas hay una relación directa entre la salida y la entrada de referencia por medio de un lazo de realimentación que lo caracteriza, de tal forma que se alimenta al controlador de una señal de error de actuación, que es la diferencia entre la señal de entrada y la señal de realimentación a fin de reducir el error y llevar la salida del sistema a un valor conveniente. Como podemos observar, del lado derecho se aprecia la imagen de un sistema de control en lazo cerrado básico. Como tal, tenemos esta flecha puede ser considerada como una entrada de referencia, la cual va al detector de error, que a su vez viene conectado con la señal de realimentación del sistema, pero no nos adelantemos. Entonces, dicha señal va al controlador. El controlador es el encargado de tomar las decisiones pertinentes para mantener una variable dentro de cierto parámetro deseado mediante la programación previa, la cual en este caso podría ser un aumento en el voltaje para compensar la falta de torque generado por el motor en corriente directa. En este ejemplo, nuestra salida es el torque generado por el motor de corriente directa, que a su vez es captada por nuestro tacómetro, que es nuestro siguiente elemento en nuestro sistema de control del lazo cerrado. Este está encargado de medir el valor real de la variable controlada a fin de retroalimentar el controlador. Su función es transducir el torque generado por el motor a corriente directa a un voltaje que pueda ser comparado con nuestra entrada de referencia. Esta comparación generará una señal de error, el cual irá al controlador de nuestro sistema, el cual estará encargado de nuevamente realizar ajustes pertinentes para que la salida llegue a un valor deseado. Este ciclo se va a seguir repitiendo hasta que la desviación se iguale a cero. Como podemos observar, este sistema de control tiene una perturbación externa que puede considerarse como la carga a la que se encuentra sometido. A continuación tenemos lo que son los componentes de un sistema en un sistema de lazo cerrado, los cuales fueron explicados levemente hace unos momentos. A continuación tenemos lo que son las ventajas y desventajas del sistema de un lazo cerrado. En primer lugar, tenemos que son insensibles a perturbaciones externas. No obstante, no se encuentran exentos de perturbaciones internas propias del sistema. Cuenta con elementos de retroalimentación, como se había mencionado anteriormente. Se incrementa la velocidad de respuesta del sistema, esto debido a dichos elementos de retroalimentación que se encargan de monitorear el sistema en todo momento. Después tenemos las desventajas. Se dice que tienden a ser más complejos en su implementación. Tienden a ser más inestables, esto debido a que cuentan con un mayor número de componentes los cuales generan ruido. La sumatoria de todo este ruido va generando poco a poco inestabilidad en los sistemas, pero puede ser compensada con elementos adicionales.
Suelen tener también costos más elevados, esto debido al mismo hecho de que son más complejos y requieren de un mayor número de elementos. Para ir concluyendo con nuestra exposición, veremos un ejemplo de un sistema de lazo cerrado. Como tal, yo escogí esta máquina dispensadora de productos chatarra, la cual a mi parecer es un sistema MIMO, puesto que una de sus funciones es estar encargado de monitorear que los productos se encuentren en una cierta temperatura para que no se descompongan. Este subsistema se conforma por una señal de entrada predeterminada, ya que dichos productos deben tener una temperatura constante. Por lo tanto, tienen incorporado un sensor de temperatura que le dice al controlador cuánto debe mandar a realizar la acción de control. Otra de sus entradas es el seleccionador de productos, el cual proporciona la señal de referencia, la cual indica a un controlador el producto deseado. Entonces este verifica por medio de un captador si se encuentra en existencia, y de lo contrario envía una señal de error en forma de mensaje al usuario solicitando que se escoja un producto diferente, y así continuará hasta que se escoja un producto con el que cuente. También tiene la función de detectar si se introduce un código de un producto que no existe, y de igual manera exige que se seleccione un producto existente. En conclusión, podemos decir que ambos tipos de sistemas son muy útiles en el control automático. Aquí lo importante es saber identificar los escenarios en los que nos conviene más uno que otro, para así poder tener el sistema adecuado para cualquier proceso, evitando de esta manera un gasto necesario en implementación de elementos que pueden ahorrarse para el sistema, o evitar la implementación de un sistema poco funcional para un proceso dado. Como tal, yo utilicé esta bibliografía, el libro de Ingeniería de Control Moderna de Ogata y el libro de Ingeniería de Control de W. Bolton, al igual que algunas páginas de internet. Sin nada más que agregar por mi parte, profesor, agradezco la atención prestada.